Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan claro ahí? Sí, sí se escucha. Bueno, igual ya saben, si tengo algún inconveniente con el audio, me avisan, por favor. Lo último que vimos la semana pasada fue esto que ven en pantalla, digamos, estos datos que realmente no son como muy este, prácticos, por así decirlo, pero sí dan una perspectiva de las situaciones con las cuales pueden llegar a ver en los hospitales, ¿no? Cuando lleguen a tener esas rotaciones, más que nada surge ese interés de comunicárselos. Entonces, el repaso aquí, como les decía, es que hay pues poco apego, ¿no? O digamos, todavía es como una meta lejana que, pues que la mayoría de los niños, bueno, de los lactantes menores de 6 meses reciban, lactancia materna exclusiva y en general, pues que los lactantes reciban, leche materna, ¿no? Digamos, una de las recomendaciones que les había comentado es que, pues al menos hasta el año y de preferencia los 2 años. Bueno, algo que también les comenté es que esa diferencia sobre si debe ser hasta el año o a los 2 años surge más del contexto socioeconómico. Pues la OMS, por ejemplo, recomienda que sean 2 años en zonas vulnerables. Digamos, la leche materna, pues confiere, ¿no? Como cierta protección contra, pues, varios patógenos, que es como pues mucho más beneficiosa para esas zonas, ¿no? No quiere decir que no sea beneficiosa en zonas que son como más seguras, pero digamos, pues es como una medida un poco más accesible, por así decirlo. Entonces también lo último que vimos fue esto, como de las limitantes nacionales, y habíamos comentado que por lo menos las primeras dos, sobre que esta percepción de que las madres no tienen leche, o en general que tienen como desagrado pues por dar lactancia, pues probablemente se deban como a una eh, pues falta de orientación probablemente, ¿no? O sea, es uno de los probables factores implicados, por así decirlo. Hay un montón los cuales pueden atribuirse, pero al menos es como la falta de orientación sobre la lactancia materna, uno pues al menos como muy, muy visible, pues, y uno que pues podría tener una solución eh, no muy, o sea, que no requiera como mucha intervención, por así decirlo. Y bueno, entonces, lo siguiente que tengo que comentar es, digamos, como eh, la disminución de los riesgos de ciertos eventos, pues, nosológicos, por así decirlo, resultado de beber leche materna. Entonces, aquí en la tabla hay algunas comparaciones y, por ejemplo, aquí noten sobre todo esta de tipo de lactancia, van a ver que hay, digamos, como cualquier tipo que se refiere si es exclusiva, si es mixta, predominantemente materna, entre otras cosas, ¿no? En general, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí esta columna de otitis media, una reducción del 50% en su aparición con lactancia materna exclusiva, en comparación con 23% con cualquier tipo de lactancia, por así decirlo, en la cual se incluya leche materna. Entonces, No, digamos, una de las cosas que les comenté, y de hecho está en esta diapositiva, es que aquí el último, digamos, cuadro de texto, les pongo que cerca del 25% recibe lactancia mixta. Entonces la lactancia mixta no es tan, o sea, realmente no es como cumplir con una meta de lactancia. Tiene un beneficio y aquí se puede ver, ¿no? O sea, las lactancias mixtas sí pueden reducir un poco, ¿no? En comparación con solo beber fórmulas infantiles, pero digamos, si lo comparamos con solo beber leche materna, sí es una diferencia, digamos, como notoria. Aquí pueden ver, como les decía, 23 a 50%. Y es algo, pues una historia, digamos, muy parecida con el resto de pues de las enfermedades que ven aquí enlistadas. Por ejemplo, las enfermedades que se benefician más pues de tener como leche materna, o mejor dicho, de los neonatos, pues que estén más beneficio en prevención de ciertas enfermedades, como pueden ver aquí, enterocolitis necrotizante y en general todas las infecciones del tracto respiratorio. Bueno, aquí les pone superior e inferior, ahí hace esa comparación, pero como les decía, hay como esos beneficios. También hay beneficios pues a largo plazo, por así decirlo, ¿no? Como el desarrollo de asma,
de trastornos metabólicos. Aquí pueden ver, por ejemplo, obesidad, diabetes, incluso de ciertos tipos de cáncer. Digamos, es una observación bastante interesante, ¿no? O sea, la lactancia materna tiene beneficios, pues, muy inmediatos, por así decirlo, en prevenir como infecciones, o al menos disminuir su aparición, pero también a largo plazo. Pero bueno, entonces, acerca de cuáles son las particularidades de la leche materna, que igualmente no tiene como mucho interés, por así decirlo, directamente práctico, sino más bien como para contextualizar las situaciones las cuales van a ver después. Entonces, sí, más que nada, como les decía, es por ese lado. Entonces, la leche materna, digamos, es importante considerar cuánto es el contenido de proteínas, por así decirlo, de aminoácidos que ven en pantalla, de 1.1 gramos sobre decilitro. Aquí la observación es que es más elevado a etapas más tempranas, o sea, los prematuros, la leche que es para prematuros, pues, materna, tiene una composición más abundante en proteínas. Igualmente, mientras el niño va creciendo más, el contenido proteico disminuye, de tal manera que, por ejemplo, la leche que es posterior a los 6 meses ya no tiene tantas proteínas como al inicio. Y esto es más que nada por los requerimientos que son más elevados, pues entre más, por así decirlo, inmaduro sea el neonato. Una de las cosas bien importantes, y me parece que incluso hasta es recalcado en ciertas clases que son curriculares, es que el tipo de proteínas, digamos, que son pues principalmente absorbidas para energía y para sustitución de proteínas, son de fácil absorción y digestión. Y otra cosa muy importante es, ¿cómo se llama? Que no incrementan mucho la osmolaridad. Entonces, por ejemplo, si lo comparan con leche de vaca, digamos como que el comentario clásico más recurrido es que la leche de vaca, digamos, es especialmente por el alto contenido en caseínas, no se absorbe tan fácil, mejor dicho, no se digiere ni se absorbe tan fácil, y puede generar como ciertos inconvenientes. Hay algo importante, pues, es que no solamente hay proteínas que se consumen, pues, con esa función de proporcionar energía y sustratos digamos, como pues, para reemplazo de ciertas proteínas, pues, sino la leche materna también tiene proteínas, digamos, que tienen una función, pues, directa, por así decirlo, o regulatoria, que es lo que ven en pantalla, ¿no? Son funciones que se le denominan bioactivas. Y estas funciones bioactivas, igualmente debido a que el neonato pues, es más inmaduro, mientras más temprano sea ese neonato, digamos como que tienen más relevancia este tipo de proteínas. Y muchas de ellas pues ayudan a la maduración postnatal de varios órganos. Estos ya se los adelantaba, la leche de vaca pues tiene, aparte de que tiene más concentración de proteínas, o como les decía, son más difíciles de digerir, y pues una característica también importante es que vuelven hiperosmolar el suero. Entonces, digamos, los fabricantes de fórmulas lácteas o de fórmulas infantiles tienen eso en cuenta, entonces pues ajustan un poco su contenido proteico. Eso no, aunque lo ajusten, eso no evita que de todas maneras no tenga como demasiada similitud con la leche materna. De todas maneras se reporta que puede haber como estos eventos, ¿no? De que el suero se vuelva un poco hiperosmolar. El hecho de que el suero se vuelva hiperosmolar en el neonato tiene sobre todo repercusión a nivel renal. Al menos las fórmulas no generan como demasiada, o no tienen una probabilidad muy alta, pues, por ejemplo, como de generar algún tipo de lesión renal aguda por la osmolaridad que sea muy alta, pero digamos, el riesgo no es nulo, por así decirlo, ¿no? El riesgo es muy alto si se le da como leche de vaca directa al neonato, porque, bueno, ahí sí, la osmolaridad sube demasiado. Pero como les decía, al menos las fórmulas, pues no tanto. Pero bueno, otro de los puntos importantes de la leche materna es el contenido en carbohidratos, y aquí está la tabla comparatoria. Entonces, ustedes pueden ver, el más abundante es lactosa. La leche humana, de hecho, tiene más que la leche de vaca. ¿Y para qué es, o sea, para qué sirve que el que tenga más? En primer lugar, para que mejore el desarrollo del sistema nervioso central, dado que, digamos que eh, tiene requerimientos energéticos más elevados. Y también la lactosa, pues puede, en general, pues puede, ¿cómo se llama?, formar parte
ciertas estructuras, glucolípidos, pues. Entonces, digamos, sirve para las dos cosas, especialmente, digamos, como función energética. Entonces, por eso es más elevado el contenido energético en la lactosa, pues, por lo menos para la leche humana. Entonces, una de las cosas que es como también muy interesantes son este tipo de carbohidratos, los oligosacáridos lácteos humanos. Y algo importante de estos oligosacáridos lácteos humanos es que son mucho más abundantes que en la leche humana que en la leche de vaca. Como aquí pueden ver la diferencia, pues es más de 10 veces, por ejemplo, la cantidad que se encuentra en calostro y la cantidad que se encuentra en leche madura. Es muy tangible la diferencia, pues. Bueno, otra de las cosas por las cuales es importante no hacer como esa comparación entre por qué es mucho más preferible la leche materna a los sucedáneos, por así decirlo. En primer lugar, por la leche materna es más abundante en ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo estos que ven en pantalla, linoleico, linolénico, doxosanoico, y el otro pentanoico, me parece. Bueno, muy ajeno al nombre, lo importante de esos ácidos grasos es que son ácidos grasos esenciales. Entonces, tal vez ustedes hayan visto como comerciales de fórmulas infantiles que dicen que tienen DHA y pues un montón de, pues como de publicidad más, ¿no? Digamos como que muchos de esos fabricantes hacen mención de eso como para intentar que, pues persuadir, ¿no? A ciertas personas de que el hecho de que agreguen como estos ácidos grasos, pues hace mejor calidad su leche, pero pues la verdad, a lo mejor ya están viendo, ¿no? Con todo lo que les he mencionado, o sea, tanto en contenido proteico, de carbohidratos, de lípidos y de incluso además cosas que realmente hacer, digamos, algún sustituto, digamos, fiable de leche materna, todavía es una meta pues muy distante, o sea, son muchas cosas las que hay que ajustar, muchas cosas las que hay que agregar y realmente como ajustar uno pues no va a hacer mucha diferencia. Entonces, pues esos fabricantes que dicen que sus leches infantiles tienen DHA, pues bueno, o sea, es como, al menos ya cumplieron con algo, pero pues todavía les falta como decenas más de, de cosas que agregar. Pero bueno, eso es lo importante, que son importantes pues estos ácidos grasos porque pues, son ácidos grasos esenciales. Este, los necesitan los lactantes. Otra de las cosas importantes es que, de hecho, en la leche materna el colesterol es más abundante que en la de vaca, y esto tiene pues principalmente una función regulatoria porque, como saben, es precursor hormonal y también pues estructuras, ¿no? Van a formar parte de las membranas. Y la leche de vaca, en comparación, ¿qué es lo que sí tiene? Tiene ácidos grasos de cadena corta y enzimas saturados, como ácido butírico. En general, se propone que el consumo elevado de ácido butírico en lactantes puede generar, digamos, como aumento de la probabilidad de generar enterocolitis necrotizante y en general, como casi todo tipo de trastornos gastrointestinales. Entonces, pues sí, o sea, el hecho de que las fórmulas estén basadas a partir de leche de vaca, como que ya condiciona un poco como esta dificultad, por así decirlo, ¿no? Y bueno, tal vez por ahí vaya un poco el razonamiento de algunos fabricantes en agregar, por ejemplo, ácidos grasos esenciales, pero como les decía, aún así no es como suficiente, por así decirlo. Otra cosa importante es el contenido de vitaminas y minerales, y lo que se destaca es que la leche humana, en comparada con la de vaca, pues casi todos, tanto vitaminas como minerales, tienen mayor biodisponibilidad. A pesar de que en la leche humana, en general, casi todos están en menor concentración que en la de vaca. O sea, a pesar de que están en menor concentración, el hecho de que se absorban más fácil a partir de la leche humana, digamos que hace de mejor calidad, por así decirlo, comparada con la de vaca, incluso si la de vaca tiene más, ¿no? Y algo importante es que la leche de vaca y por lo tanto también pues ciertas fórmulas infantiles, sobre todo las que no han ajustado como su contenido en minerales, pues estos minerales tienen por así decirlo, tienen una cantidad importante de minerales que contribuyen a la osmolaridad. Entonces, hablando de la osmolaridad, pues también les había comentado, puede tener ciertas repercusiones a nivel renal, entonces por ahí también hay que hacer esa consideración.
Y en general, digamos como que sí hay algunas vitaminas que no están como muy disponibles en la leche materna. La que siempre se menciona es la vitamina D. En general también la vitamina K, un poco la E, y me parece que también el hierro, bueno, pero el hierro, aunque sea como en escasa cantidad, digamos como que de todas maneras es como necesario para el lactante, ¿no? Como les decía, la que sí está como bien reconocida que no está en suficiente cantidad es la D, pero casi todas pues cumplen, por así decirlo. Bueno, otra de las cosas que como les decía, insistiendo mucho en que comentar sobre esto, pues más que nada tiene como sus implicaciones en saber por qué la leche materna es como la mejor opción, casi sin discutirlo, ¿no? Sobre la de vaca, pero pues digamos, se necesitan un poco más de razones. Otra de las cosas que están incluidas en la leche materna, pues son, digamos, pues variedades de compuestos, incluyendo estos, por ejemplo, muchos tipos de nucleótidos, como ustedes saben, son las bases con su esqueleto y todo lo demás que tiene que ver, digamos, estructuralmente. Eh, y estos nucleótidos pues van a ayudar principalmente al desarrollo neuronal y también algo muy importante es que promueven el establecimiento de una microbiota intestinal pues benigna. Digamos como que pues ambos eventos son muy buscados pues, o sea, muy cosas que son como un objetivo como muy bueno para los lactantes, ¿no? Y en general, ¿no? Como todos estos compuestos, pues, o sea, son mucho más abundantes en la leche humana que en la de vaca, y debido a que son mucho más abundantes, pues se propone que pues, podrían tener como algún funcionamiento benéfico, para el lactante. Y ahora sí, pasando, digamos, como a estos compuestos bioactivos, los compuestos bioactivos, pues, como les decía, son los que tienen alguna función pues directa sobre el organismo del lactante o regulatoria, por así decirlo. Y por ejemplo, los compuestos bioactivos que casi todo el mundo conoce, si no es que todos, pues son inmunoglobulinas, especialmente la IgA secretora. Y también hay otras funciones, otras proteínas que igualmente son muy bien conocidas, que tienen también función inmunitaria, como la lactoperoxidasa, la lisozima, entre otras, ¿no? Entonces, digamos, como todas esas proteínas, como pues, o sea, al ser transferidas de la madre al lactante y tienen una función directa sobre el lactante, pues digamos, es que entran en esta categoría de compuestos bioactivos, pero hay más, pues, o sea, hay más compuestos o más sustancias, por así decirlo, que se transfieren de la madre al lactante, que también cumplen como con esa función de tener alguna regulación, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, los lactantes, o mejor dicho, los neonatos, especialmente los pretérmino, su estómago, pues digamos, aún necesita madurar un poco como para producir tanto suficientes enzimas pues peptídicas, especialmente eh, pepsina, me parece, y también generar como suficiente ácido clorhídrico para mantener el pH ácido. O sea, los neonatos al principio no tienen el estómago suficientemente pues desarrollado como para generar suficiente pH, o sea, un pH suficientemente bajo y la suficiente cantidad de enzimas. Entonces, el hecho de que se liberen enzimas, ¿no? O sea, bueno, primeramente enzimas pues inactivas, que son los imógenos, pero pues también se pueden liberar enzimas activas. A esos neonatos, pues, les ayuda a digerir como tal la propia leche materna. Obviamente las fórmulas infantiles, pues, no tienen eso, pues, y por eso también, aparte de que tienen proteínas que son más difíciles de digerir, pues no hay algo que ayude a que digieran las proteínas. Entonces, digamos, como que los eventos se suman, ¿no? Y digamos, como que hacen la situación un poco más complicada para el lactante. Como les decía, pues el estómago no está muy bien desarrollado en los lactantes, ¿no? Como para contribuir con esa función digestiva. Prácticamente, digo, en los neonatos, en los primeros días, pues prácticamente el estómago es como un conducto de paso, no es precisamente como un órgano que ayude a digerir. Ya después de varios días, o sea, digamos ya la semana, ya se vuelve como con suficiente secreción de ácido y de enzimas como para cumplir con una función digestiva significativa, pero al menos los primeros días, pues
digamos, necesita de ayudarse mucho, pues, de las enzimas que vienen en la misma leche materna, ¿no? Y bueno, esos son otro tipo de compuestos bioactivos. También en los primeros días se reconoce que la leche materna puede contener algunos leucocitos. Igualmente, ¿no? O sea, al menos en estos primeros días en los que el neonato pues es alimentado por leche materna, se reconoce que la transferencia de esos leucocitos pueden ayudar pues un poco a establecer tolerancia inmunológica sobre todo, pero pues pueden también ayudar, digamos, como por así decirlo, este, ayudar, digamos, como ¿cómo se llama esto? Defender pues contra ciertas infecciones, por así decirlo. Entonces, les digo, o sea, hay muchas cosas que realmente no tienen las fórmulas infantiles que pues vienen, digamos, como de base en la leche materna, ¿no? Y esta es la idea que les estaba adelantando. La voy a leer, el primer cuadro, que las funciones de estos compuestos bioactivos en el organismo del lactante va a declinar con la edad, dado que pues el estómago se va a volver más maduro y va a empezar a degradar directamente como muchos de esos compuestos bioactivos. Y pues en general el hecho de que el estómago y pues todo el organismo del lactante vaya madurando, pues hace que ya no sean tan necesarios, ¿no? Entonces los compuestos bioactivos, y por eso se insiste mucho en administrar el calostro a los neonatos, pues es como una intervención, digamos, que es muy accesible, muy fácil de hacer y tiene unos beneficios que son, pues, prácticamente inequiparables con alguna otra alternativa que se pueda hacer. O sea, no es exageración, realmente no hay otra cosa que pueda acercarse como a eso, al menos al día de hoy, pues, tal vez en el futuro, pues, se pueda, digamos, como hacer alguna invención que conjunte como la mayoría de los beneficios en leche materna, pero hoy en día no, o sea, prácticamente es una meta muy lejana, pues. Eh, Ujú. Y bueno, esta idea realmente, bueno, ni la voy a mencionar, era parte de otra cosa. Ahí si la quieren leer, pues tal vez no les quede muy claro, pero me la voy a saltar. Algo importante de los compuestos bioactivos, como les decía, los oligosacáridos, lácteos humanos, que lo vimos pues en algunas diapositivas anteriores que están en concentraciones mucho más altas, son un grupo de compuestos que de todos los compuestos bioactivos son los que están más constantes, como les decía. Hay ciertos compuestos bioactivos que son muy abundantes al inicio y van declinando mientras el lactante crece, pero al menos estos oligosacáridos lácteos prácticamente en todo, o sea, incluso hasta los 2 años del lactante, pues están pues en una concentración hasta cierto punto constante, ¿no? Y eso también es como, pues no está presente en las fórmulas infantiles, ¿no? O sea, el hecho de que estén en concentración tan alta y que su concentración realmente no disminuya mucho a lo largo del crecimiento del lactante, pues prácticamente condiciona que estos oligosacáridos lácteos son como o sea, un compuesto que es como muy fiable, pues, por así decirlo, en el desarrollo del lactante. ¿Y qué son estas cosas? Pues bueno, o sea, nada más aquí les pongo como un esquema como para representar un poco eso. En general, pues ustedes saben, ¿no? Los oligosacáridos son carbohidratos de cadena corta. Algo importante o sea, de los oligosacáridos lácteos humanos es que usualmente son heterogéneos, o sea, están compuestos de muchos monosacáridos distintos y usualmente están unidos a lípidos, por ejemplo, gangliósidos o a proteínas, como las mucinas. Este, pues sin nada más mencionar eso como para saber como de dónde vienen o de cómo son, mejor dicho. Y de dónde vienen, pues surge mucho de cómo se produce la secreción de la leche materna. La leche materna aquí pueden ver, digamos, en los conductos galactóforos, cada uno de los lactocitos, por así decirlo, o de las leches, o digo, de las células secretoras de leche, tiene este tipo de secreción apócrina. Entonces esa secreción, aquí lo pueden ver, digamos, con más detalle en el esquema de la derecha, prácticamente hace que una parte de la membrana se libere, digamos, pues con cada, por así decirlo, cargamento, ¿no? Entonces, como les decía, el hecho de que estos oligosacáridos estén presentes en lípidos o en proteínas, prácticamente
casi todos los lípidos o proteínas en los cuales están presentes pues son parte de la membrana plasmática. Entonces, cuando se liberan, eh, pues estas vesículas, que también cargan, digamos, como con otros compuestos propios de la leche, también se van a ir, digamos, pues todo lo que lo recubre, ¿no? O sea, todos esos lípidos y proteínas de membrana, y esos lípidos y proteínas de membrana, pues van a contener los oligosacáridos. Entonces, más que nada vienen de ahí. ¿Y cuáles son esas funciones de los oligosacáridos? Pues aquí les esquematizo un poco. Funciona como modulador inmunitario. ¿Y cómo funciona como modulador inmunitario? Porque induce tolerancia. La inducción de tolerancia pues va a reducir la probabilidad de que el lactante genere trastornos autoinmunes, y al mencionar autoinmunes, los que se consideran como clásicamente autoinmunes, digamos como lo sería un lupus, pero también pues trastornos alérgicos, ¿no? Como asma. Y el hecho de que ayude a limitar a modular la función inmunitaria, también puede ayudar a limitar la respuesta inmune, pues cuando ésta sea muy exagerada. Por ejemplo, los lactantes que se ingresan a USIN y que se les proporciona leche materna pues de su propia madre, digamos, tienen una respuesta a la sepsis un poco atenuada, o sea, tienen mejor pronóstico en comparación con los que puedan recibir, digamos, pues fórmulas infantiles, ¿no? Y digamos, eso también es un punto importante, ¿no? De por qué se haga como mucha insistencia de que aunque el lactante esté, digo, en neonato, o bueno, sí, el lactante también en cuidados intensivos, la manera de leche materna, ¿no? O sea, va a tener el mejor pronóstico. Pero bueno, luego continuando, también funcionan como prebióticos y como maduradores del tracto gastrointestinal, y la manera en que lo hacen es que porque van a promover el crecimiento de colonias bacterianas benignas, pues especialmente las de lactobacilos, como ustedes conocen, y van a ayudar también al funcionamiento adecuado de los enterocitos como tal. Otra de las funciones de los oligosacáridos, se las voy a comentar ahorita. Primero les voy a comentar que como les decía, los oligosacáridos están presentes unidos a lípidos o a proteínas de membrana, ¿no? Lo malo de eso, por así decirlo, es que muchos patógenos o digamos toxinas de esos patógenos pueden llegar a utilizar como estos oligosacáridos como puerta de entrada. Es un poco lo que les voy a representar aquí. Entonces, algunos de esos patógenos que pueden utilizar pues estos oligosacáridos como puerta de entrada. Aquí pueden verles en listo como la toxina colérica, Escherichia coli, Campylobacter, rotavirus, Entamoeba y muchos otros, pues. O sea, lo importante al menos es reconocer que hay una amplia variedad de microorganismos o de toxinas de esos microorganismos que pueden adentrarse a la célula por medio de los oligosacáridos que de por sí están en la membrana. Pero si ustedes, o mejor dicho, si el lactante recibe pues leche materna, eh, digamos, eso va a tener un beneficio, porque esa leche materna, al tener oligosacáridos, por así decirlo, estos oligosacáridos pueden funcionar como falsos receptores, y en lugar de que los patógenos se unan a los oligosacáridos que están en la membrana, se van a unir a los que vienen de la leche. Entonces, pues no le va a pasar nada al lactante, o al menos va a disminuir la probabilidad de que tenga alguna infección, pues, seria. Más que nada también por eso disminuye muchísimo la aparición de enterocolitis necrotizante. Prácticamente forma un recubrimiento pues en la mucosa intestinal para que no tengan contacto los patógenos, ¿no? Que puedan generar pues ese trastorno. Entonces, como les decía, en general, o sea, la importancia de los oligosacáridos es amplia, pues, pero bueno. Y bueno, ya quitando todo lo de lactancia, que espero que haya quedado claro. Si no, pues me comparten sus dudas o algo así, o si quieren que les repita alguna otra cosa. Les digo mucho, o sea, la insistencia es no tanto como directamente algo práctico, sino más bien reconocer las implicaciones de por qué la leche materna en ciertos contextos, como les decía, como en el contexto de cuidados intensivos, pues es mucho más benéfica que la leche proveniente pues, de otras fuentes, ¿no? Por eso siempre se hace esa insistencia, y sobre todo en los hospitales públicos. Eso también se los comentaba, ¿no? Hay esta política que se conoce como hospital amigo del niño y la niña,
digamos, prácticamente es como un incentivo para que esos hospitales que tengan esa certificación, pues, utilicen leche materna, digamos, casi con todos los medios posibles, pues. Pero bueno, como les decía, ya pasando a otros puntos sobre la alimentación complementaria, que pues también es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno hace, pues, valoración del crecimiento y desarrollo, por así decirlo, pues ya en este caso del lactante, pues. Y bueno, lo que se recomienda es que, como ustedes saben, a partir de los 6 meses se recomienda, pues, empezar a introducir alimentos, digamos, de adulto, entre comillas, al lactante, pero la recomendación sí es hasta cierto punto puntual. Al menos, lo que recomienda la OMS es que se haga de esta manera, como lo ven, digamos, resaltado, con diversidad alimentaria mínima. ¿Qué significa esto? Que básicamente el lactante, cuando empiecen a introducir alimentos, al menos deben introducir 3 grupos alimentarios de manera gradual. O sea, de grupos alimentarios, pues verduras, ciertos granos, siempre y cuando se tenga garantía de que alguno de ellos no tendrá como alguna repercusión, por ejemplo, alérgica. O sea, en ese sentido, pues ustedes revisan los antecedentes heredofamiliares y, por ejemplo, si, digamos, si su padre tiene enfermedad celíaca, pues a lo mejor no sería tan conveniente como introducir trigo, pero pues si algún otro grano, pues, por ejemplo, maíz o arroz. Entonces eso es lo importante, ¿no? O sea, sí se debe introducir a partir de los 6 meses, pero la manera en la que se debe introducir es que al menos deben ser 3 grupos alimentarios, entonces eso es importante también en su consideración. Algo que es relativamente común es que no se ha solidificado tanto como recomendación y es más bien una sugerencia por parte de la OMS debido al uso muy extendido de fórmulas infantiles, y es que siempre que esté disponible se prefiere posponer el consumo de lácteos hasta el año, pero como, o sea, el hecho de que, por ejemplo, si a un lactante pues le empiezan a dar fórmulas, digamos, a los 2 meses, a los 3 meses, pues esa meta prácticamente ya no se cumplió. En general, como les decía, como es una práctica muy, muy recurrente el hacer ese tipo de cosas, de introducir fórmulas infantiles antes de los 6 meses, pues bueno, o sea, simplemente se queda como sugerencia, ¿no? De que los lácteos al menos deben posponerse hasta el año, ¿no? Eso también es parte como de la alimentación complementaria. Y en general, o sea, se hace la mención especial de lácteos, pero pues en general también se propone, ¿no? Que casi todo lo de origen animal debe posponerse hasta el año. Digo, se propone, pero pues realmente no es como una recomendación como muy sólida. Y pues ustedes verán que sí hay muchas personas que recomiendan y no pasa como eventos muy adversos de introducir, por ejemplo, a los 6 meses como ciertos alimentos de origen animal. Les digo, o sea, al menos la OMS sí recomienda que hasta el año, pues. A pesar de ello, lo que sí recomienda mucho también la OMS es que deben agregarse fuentes confiables de hierro y de otros nutrientes. Digamos, en general, como la manera más, no, pues no tanto como accesible, sino la manera más fácil de obtenerlos, pues a veces es con productos de origen animal, pero bueno, de todas maneras se hace esa recomendación. Otra de las cosas importantes para la alimentación complementaria es que la manera en la que debe hacerse es como ven en este tercer cuadro, que se deben hacer 2 ingestas de sólidos o semisólidos para niños que aún reciben pecho entre esta edad de 6 a 8 meses, aumentarlo a 3 meses, a 3 ingestas para los lactantes mayores de 9 meses. Y si el niño no recibe ninguna alimentación con pecho, pues ya se puede, digamos, como ir introduciendo, digamos, un poco más el plan, digamos, como, por así decirlo, de preescolar, por así decirlo, mejor dicho, pues agregar 4 comidas, ¿no? O sea, 4 ingestas, mejor dicho, más que comidas. Y bueno, algo importante, y esto es, digamos, como inverso a lo que pasaba con la lactancia materna, la alimentación complementaria tiene menor apego en las poblaciones rurales que en las urbanas. Pasaba al revés en las ciudades, pues, o sea, en las ciudades pasa que no hay buen apego a la lactancia materna. Y bueno, ahorita